Hermanos, a ir a la palabra del Señor. Yo le voy a pedir que busque en su Biblia el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, y en el capítulo 8 lo vamos a estar haciendo. Gloria a Dios. Alabe a Cristo, querido hermano. Amén. Que no cese la alabanza, ni se me vaya a dormir tampoco, hermanos. Alguien dijo: despierte el que está a su lado, y le gritaron de allá abajo, le dijeron: despiértelo usted porque usted lo durmió. Entonces, eso es un reto. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer San Juan capítulo 8, y el versículo que estaremos leyendo es el 32. Contesta un amén cuando lo tenga. Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo repetimos una vez más, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me gustaría que vaya más adelante al capítulo 14 de ese mismo evangelio, y que busque el versículo 6. Ahí mismo en el evangelio de San Juan 14, 6. Y dice de la siguiente manera: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Note bien que ahí Jesús dijo: yo soy la verdad. Y allá les dijo: y conoceréis la verdad, y esa verdad les va a hacer libres. Amén. Si es que vamos a orar, le voy a pedir que ahí usted ore por mí, y que sea Dios ayudándonos en esta hermosa hora. Oramos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, estamos aquí, Señor, reconociendo, oh Dios mío, que no somos nada ni nadie separados de ti, Señor. Pero con tu ayuda, oh Dios mío, también sabemos que tú puedes hacer grandes cosas, como decía la alabanza, Señor, que creemos en lo que tú harás, Señor, en la vida de cada uno de los que están aquí reunidos, Señor. Gracias por los que están aquí, Señor, y los que se fueron, oh Dios mío, razones tendrán, pero gracias también por la vida de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo reconozco mi total dependencia de ti, y me humillo delante de ti, Señor, para que seas tú hablando a cada vida, Espíritu Santo. Que sea la voz tuya escuchándose, oh Dios, a la medida que tu palabra esté siendo predicada. Todo para la honra y la gloria tuya y bendición de nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, querido hermano. Quiero que pensemos en este momento, queridos hermanos, la libertad que hay en Cristo. El texto que leí decía que conocerían la verdad, y la verdad os haría libres. Amén. Eso también significa de que no conocer la verdad esclaviza. El que no conoce la verdad automáticamente está esclavizado. Pero qué bueno es que hay una manera de conocer lo que es la verdad. Amén. Y ya el Señor la dejó. Estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención, y es acerca de uno de los eventos históricos de esta nación. Y dice que se dio alrededor del año 1863 a 1865, después de la reelección del entonces presidente Abraham Lincoln. Dice que fue uno de los momentos más históricos de esta nación. Y el presidente en ese momento se encontraba ante un momento histórico de la historia de esta nación. Pues dice que en ese tiempo estaba lo que era a su mejor apogeo, lo que era la guerra civil, a su más intenso nivel en esos tiempos. La esclavitud de los negros era una de las obsesiones del presidente en ese momento de esa guerra. Pero fue
en el año 863, específicamente un día de Año Nuevo, donde públicamente se declaró la famosa y conocida Declaración de la Emancipación, que no es otra cosa que era la libertad de los esclavos negros. Sin embargo, fue para el 1865 que la Constitución de los Estados Unidos lo hizo oficial. Para esa fecha, ya el presidente Lincoln había muerto, pero su sueño se había hecho realidad. Y era que los que estaban esclavizados fueran libres. Ese era el sueño de él, aunque él ya había muerto, pero lo que él soñaba ya era una realidad. Dice que la voz corrió desde el Capitolio ahí, por Alabama, por Luisiana, por Mississippi, por Georgia y hasta los campos del sur de los Estados Unidos. Se escuchó, dice, esa voz que había llegado la liberación, y los periódicos en toda su portada se leía: la esclavitud legalmente ha sido abolida. En otras palabras decía: ahora todos los esclavos son libres. Pero fíjense que algo sucedió que nadie lo esperaba, y era que la mayoría de los esclavos del sur que eran libres continuaron viviendo como esclavos. Dice que cuando les preguntaban a ellos ¿qué saben de la libertad?, dicen que ellos solo decían: nosotros solo escuchamos de un hombre que se llama Abraham Lincoln, y que en los periódicos ha salido que ha habido libertad, pero de libertad nosotros no sabemos nada. Y es simple y sencillamente porque no se habían percatado de que ya la esclavitud había sido abolida. Nadie lo esperaba que ellos pensaran de esa manera, pero un historiador americano, en su comentario en lo que era la guerra civil, dijo que cuando se le preguntaba a ellos simplemente decían que no sabían absolutamente nada de lo que era esa libertad. Seguramente creo, queridos hermanos, que eso era una tragedia para muchos, porque una guerra se había luchado, un presidente había sido asesinado y una enmienda a la Constitución se había firmado ya en ley, lo que ahora se conoce como el artículo 13 de lo que es la Constitución de Estados Unidos. Los que una vez fueron esclavizados ahora habían sido legalmente libertados. Sin embargo, muchos continuaron viviendo con temor y con vergüenza. Quizás usted diga: es lamentable que alguien que ya fue declarado libre continúe viviendo en esclavitud. Déjeme hacerle esto más claro. Permítame hacérselo de esta forma, que es más trágica todavía. Y es que muchos dentro de la iglesia del Señor, aunque ellos están conscientes de que hubo un libertador de libertadores que fue allá a la cruz del Calvario, y que Él compró la salvación, y que Él compró nuestra libertad, todavía dentro de las iglesias siguen viviendo como esclavos. Y no es porque Dios no los quiera hacer entender de que ahora hay libertad, sino es porque ellos muchas veces se han conformado a vivir mejor en la seguridad de la esclavitud, en querer ser mejor responsables a la libertad que hay en Cristo. Porque por ahí se escucha o se rumora de que vivimos en la gracia y que en la gracia todo se vale. No es cierto. Ahora que vivimos bajo la gracia, usted y yo tenemos mucha más alta responsabilidad de vivir agradando más a Dios, porque hoy ya no es por la ley que nosotros vivimos, sino que es por la libertad que se nos ha sido dada a través del sacrificio que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario. Y déjeme decirle esta noche que si la juventud no entiende esta verdad, ellos vivirán siempre quizás en cuatro paredes en un templo, pero siendo esclavos. Pero Dios te dice esta noche que debes de saber que hay libertad en Cristo, y debes de vivir en esa libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres, dice la palabra.
Pablo les escribió a los Gálatas y les dijo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres, y no volváis más al yugo de la esclavitud. Joven, a ti te digo esta noche: mantente firme en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres a cada uno de nosotros. La Biblia dice que nosotros no somos más esclavos del pecado, somos libres en Cristo. Cuando vemos la vida de muchos jóvenes, empezamos a descubrir que muchos, queridos hermanos, prefieren vivir en esclavitud. Por eso es que si vamos allá afuera, queridos hermanos, nosotros vemos que la juventud está destruyéndose en el alcohol, en los vicios, en la prostitución, porque no se han dado cuenta de que vino alguien ya y él dijo: aquí les dejo una carta que es la carta de libertad. Amén. No es la que firmó el presidente Lincoln, sino es la que firmó el Señor Jesús con su sangre. Y como la Biblia dice que él, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos allá en la cruz del Calvario, para que usted y yo vivamos como lo que somos, libres en Cristo. Sin embargo, nosotros sabemos que a Satanás le encanta que vivamos en ignorancia. A Satanás le encanta que usted y yo no sepamos estas verdades. Y es cierto que el Señor lo reprenda, porque a través del conocimiento de la palabra del Señor y la revelación del Espíritu Santo le vamos a decir: diablo, se te terminó tu fuego, se te terminó todo ese jueguito, porque aquí hay una juventud que sabe quiénes son en Cristo Jesús. Amén. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, la juventud tiene que saber que en Cristo se pueden hacer grandes cosas. Yo estoy a la expectativa, como decía la alabanza que cantaba mi hermano: yo creo en lo que harás en mí. Amén. Yo estoy creyendo, así como vimos la juventud en el culto anterior, multitud de jóvenes aquí. Yo creo que si se llenan del Espíritu Santo, a este mundo lo van a sacudir bajo el poder de la palabra, y van a ser una antorcha encendida, la cual traerán multitudes a los pies de Cristo. Ese es el mejor propósito. Aunque, como le decía, al enemigo le encanta que nosotros vivamos en ignorancia, que vivamos bajo culpabilidad. Usted sabe que muchos jóvenes están en las iglesias, pero están viviendo bajo culpabilidad. Están viviendo bajo lo que es vergüenza e intimidación. A muchos jóvenes el diablo los ha intimidado, queridos hermanos, y cuando uno les pregunta: ¿y qué quieres ser?, ellos no saben qué es lo que quieren ser en esta vida. Pero Dios te dice: levántate y sé valiente en esta noche. Levántate y sé valiente, porque tú vas a poseer lo que Dios tiene para ustedes. Tenemos, queridos hermanos, que entender que el Señor Jesús le habló a unas personas acá y les dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pero les repito una vez más, al enemigo le encanta tenernos en ignorancia. ¿Cuántos conocen a Cristo? No porque lo han leído en la palabra, sino porque han ido allá a un cuarto de intimidad y se han puesto ahí de rodillas y han estado clamando hasta que lágrimas calientes descienden de sus ojos. Y para conocerle más, de esa comunión, de ese tipo de conocimiento es que hablo yo. Cualquiera puede conocer o leer de Cristo, pero conocerlo va mucho más allá. Conocerlo es que sabe cómo Él piensa, cómo Él quiere que tú te guíes en esta vida. Es triste y es lamentable ver a la juventud que se destruye, queridos hermanos, por falta de conocimiento. Como dijo el profeta: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero eso no se le va a permitir acá a Satanás, que va a destruir a la juventud. Al contrario, se va a orar, se va a ayunar, se va a evangelizar, se va a buscar más para ver lo que Dios hará. El Señor vino para hacernos libres. Tal vez usted esté diciendo: yo no sé, como aquellos que le dijeron al historiador: bueno, solo escuchamos que se fue firmada una carta, solo escuchamos de que el presidente abolió esa esclavitud, pero nosotros no sabemos nada.
Algunos jóvenes tal vez han de estar diciendo: bueno, yo solo sé que ahí predican de Cristo y que hay libertad en Él, pero yo de libertad no sé nada, porque sabes que estás atado a cadenas, pero Cristo te puede hacer libre aquí esta noche, porque el poder de la sangre de Cristo tiene poder para romper cualquier atadura, cualquier cadena, cualquier vicio. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer a Cristo, queridos hermanos, es saber cómo Él piensa, es saber qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. La juventud tiene que saber de que estamos en los últimos días ya, pero que antes de que suceda ya el rapto de la iglesia, la Biblia dice en Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Eso es lo que vamos a ver, una juventud llena del poder del Espíritu Santo, que hará grandes cosas en el nombre del Señor, no para fama terrenal, sino para que el reino de Dios avance. A mí me alegra mucho y me llena de satisfacción ver señoritas, jóvenes, caballeros que se están graduando de la universidad. Y digo yo: estos jóvenes van a marcar la diferencia. Estos jóvenes van a marcar la diferencia aquí en esta nación. Si naciste en este país, tienes casi el mundo en tus manos. Puedes dedicar tu vida al servicio y no hay frontera que te pare. Puedes ir a hacer la obra de Dios como misionero, como misionera a otros países donde está la necesidad. Incluso aquí mismo en este país la necesidad está. Pero ¿sabe algo, queridos hermanos? Lo que debemos de entender es que sí es cierto que en algún momento el adversario, el acusador de nuestras almas, tenía razón. Porque todos nosotros estábamos alejados. Y eso es lo que tenemos que entender. La Biblia dice, queridos hermanos, que no hay justo ni aun uno. Esto es solo se lo menciono para que usted sepa de dónde el Señor nos ha sacado. De dónde Dios nos ha sacado. Porque cuando uno piensa, queridos hermanos, de dónde Dios nos ha sacado, uno lo único que puede hacer es derramar su alma y decirle: Señor, gracias te doy. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Amén. Como dice el canto: vagaría sin rumbo, sin dirección, pero gracias a la mano poderosa de Dios que llegó hasta el fondo ahí. Amén. Y no importó cómo nos encontró, sino que con brazos de amor nos trajo y nos levantó y nos sentó con los príncipes de su pueblo, dice la palabra. Nos ha sentado con los príncipes de su pueblo. Enderezó mis pasos, puso mis pies sobre roca. Mire esa aplicación que dice ahí: enderezó mis pasos. Por eso los jóvenes cristianos hasta deben de caminar bien, queridos hermanos. Ahora uno ve unos jóvenes que dicen que son cristianos y con los pantalones por aquí, por la rodilla. Y digo yo todavía, ¿este es cristiano? No, este es asistente de alguna congregación, pero no conoce a Cristo, amén. Pero el que sí conoce a Cristo, queridos hermanos, camina firme, amén. Enderezó mis pasos, dice la palabra, puso mis pies sobre roca. Se para firme ante las adversidades, ante las tentaciones, como mi hermano mencionaba, todas las pruebas que le han pasado. Que Dios lo ayude al hermano, ¿no? Dele palmas a Dios, hermano. De eso se trata, de pararse firme en la brecha. Pero le digo algo: no es de pararse en su propia fuerza ni en mi propia fuerza. Esto es de venir delante de Dios y decirle: Señor, yo reconozco que separado de ti no soy nada, amén, pero todo lo podemos en Cristo, amén. Jóvenes, usted lo puede todo en Cristo, porque Él es la fortaleza. Les decía a los jóvenes un día allá cuando nos reunimos ahí, que lo más importante que tiene o el reto o el desafío más grande y más importante que debe de la juventud ahora de tener es al Espíritu Santo. Oh hermanos, si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, nosotros no pudiéramos hacerle frente ni a un demonito chiquito.
Pero con el Espíritu Santo, queridos hermanos, le podemos decir al diablo: diablo, saca tus manos sucias de este lugar. Diablo, retrocede, porque no vengo en mi fuerza, vengo en el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice: no es con espada ni es con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Si te llenas del Espíritu Santo, si conoces al Espíritu Santo, el diablo tendrá que huir. Oh, hermanos, yo sé que Satanás quisiera ver a la juventud de esta iglesia derrotada, ahí arrastrado en los vicios, pero ¿sabe algo? Él solo se lambe los labios y pasa alrededor de ellos y dice: no, allá hay una juventud que lunes a lunes están dedicando su vida. Allí hay una juventud que están sirviendo a Dios entregados. Allá hay una juventud que conoce a Cristo. Pablo recoge, queridos hermanos, en el capítulo 3 de Romanos, me llamaba la atención que dice, él recoge todo eso y lo presenta como nuestra condición antes de ser libre o mientras éramos pecadores. Y para tratarnos de ayudar a entender esto, utiliza como 3 analogías que las vemos concentradas ahí en el capítulo 3. Y lo primero que él menciona es que dice que todos nosotros nacimos en pecados. Esto tiene que saberlo usted, que todos nacimos en pecado, pero que alguien vino para abolir el pecado. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la sangre de Cristo, hermano? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Quién nos podrá limpiar? Solo la sangre de Cristo. Aquí no lo limpia ni un predicador, aquí no lo limpia ni un sacerdote, ni una candela, ni irse de rodillas. Aquí lo limpia la sangre de Cristo, nada más, amén. Es la sangre del Señor. Pablo dice que todos nos habíamos desviado y que todos habíamos pecado. Nuestra condición como esclavos del pecado era que no había ni uno justo. Ni uno. Tal vez usted, joven, diga: no, yo no soy tan malo, al contrario, yo nací en la iglesia, me presentaron ahí pequeñito en la iglesia, y tal vez hasta algún video tendrá por ahí que lo presentaron, pero eso no garantiza que usted haya conocido la verdad. Como meter un carro a un garaje no lo hace un Mercedes-Benz. Así es como también la juventud que nace en una congregación. Por eso es importante predicarle y decirle que necesitan venir a los pies de Cristo si no lo han hecho, amén. Y decirle que solo Cristo salva, que solo Cristo perdona y que Cristo es el que asegura el futuro de la juventud. En el 3:12 de Romanos, ahí nos da una declaración de nuestra condición como esclavo. Y dice que todos estábamos ahí esclavizados. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Dice: no hay quien haga lo bueno. Mire, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Esa era la condición como nos encontró el Señor a nosotros. No hay ni siquiera uno. Aquí no importan los títulos, querido hermano. Puede ser el mejor abogado, puede ser el mejor congresista o el presidente de esta nación. Si no tiene a Cristo, él mismo necesita arrepentirse, amén. Aquí no importan los títulos. Aquí lo que importa es que la sangre de Cristo es la que quita el pecado. Y Pablo hizo énfasis en eso. Aquí es donde nosotros también entendemos que cuando Jesús vino, oficialmente declaró que nosotros éramos libres. Yo alabo a Dios, queridos hermanos, porque hoy puedo ir a descansar y puedo decir: si Cristo viene, si la trompeta suena, nos vamos con el Señor, porque yo lo estoy esperando, amén. Yo no sé cuántos están esperando a Cristo esta madrugada. Él puede venir ahora. Aunque algunos lo nieguen, que se queden ellos, pero nosotros creemos que la trompeta va a sonar, amén. Y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. Mientras no pasa eso, nosotros vamos a seguir aquí trabajando para el Señor y viviendo para el Señor, porque de eso se trata. Lo que nosotros podemos ver, queridos hermanos, aquí es que tenemos que reconocer de que Jesús
quiere usar a la juventud en este tiempo. Y que usted tiene que entregar su vida a Cristo, porque de lo contrario Satanás se burla de los que se van con él. Como dice por ahí, Satanás mal paga a quien bien le sirve. Si no vea cuántas personas han tenido que venir a las congregaciones ya a buscar de Dios, ya han venido quizás, queridos hermanos, dañados, han venido quizás con enfermedades. Y vienen lamentándose, pero el Señor aquí a usted le está dando un consejo y le dice: ¿sabe qué? Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos vean por mis caminos. Él quiere salvarle de cuántas situaciones difíciles, de cuánto llanto, de cuánto dolor. Es triste ver a la juventud muchas veces, querido hermano, que apenas a sus 14, 15 años y ya andan con un embarazo. Que la niña misma necesita ser cuidada. ¿Cómo va a cuidar de un bebé? Es tremendo, es lamentable. ¿Qué futuro le depara a una persona así? Pero usted que está aquí, preste atención y diga: Señor, yo no voy a ser uno de esos, una de esas. Yo voy a estudiar, me voy a preparar, me voy a consagrar, voy a dedicar mi vida y sé que grandes cosas harás con nosotros. Hay unas verdades que nosotros debemos de tener en mente, queridos hermanos. Y lo encontramos en Romanos 8:28. Esas verdades son tan importantes. Al enemigo le encanta que usted no las sepa, que usted no las conozca, porque de esa manera muchas personas viven sin propósito en esta vida. Romanos 8:28 dice: mire, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes, dice que, esa es la primera verdad que quiero que usted sepa. La Biblia dice: porque a los que antes conoció. Esto quiere dar a entender de que usted no es un accidente. Usted no está aquí en esta vida por casualidad. Usted está aquí y sepa algo, que de antemano Dios ya lo conocía. A veces hay jóvenes que se han acercado a mi persona y me han dicho: pero hermano, yo no le encuentro propósito, yo no sé ni por qué nací. Y muchas veces el enemigo les tira dardo. Aquí mismo puede haber un joven que el enemigo le ha dicho: quítate la vida, no sirves para nada. Nadie te conoce, nadie te presta atención. Déjame decirte algo, la Biblia dice que el Señor te ha conocido, amén. A los que antes conoció. ¿Antes de qué? A los que antes conoció. ¿Antes de qué fuiste conocido? Antes de que nacieras. Antes de que nacieras ya Dios te conocía. Y Dios sabía que ibas a ser especial. Tal vez para muchos no lo sea, pero ante los ojos de Dios tienes tanto valor. Eres de suma estima. El Señor te conoció antes de que tú nacieras. No fue fracaso. Algunos padres es que se les zafan algunas de sus cosas todas raras, que dicen: no sé cómo este cipote se coló. Dicen: ya no pensábamos en que naciera más. No sé cómo, cipote decimos en El Salvador, hermano. Este niño, pues así tal vez lo entiende mejor. Pero muchas veces así muchas personas, muchos padres dicen eso inconsciente o conscientemente, probablemente, no lo sé. Pero dicen: no sé cómo es que este nació. Pero déjeme decirle que no es que haya sido un accidente. Es que Dios tenía un plan y un propósito para usted y para mí. Eso es la realidad. Dios tenía un plan y un propósito. Algunos sienten que Dios no los atiende, que no se interesa por ellos. ¿Cuántos se han sentido que no valen nada en algún momento? Oh, bueno, creo que estoy predicándole a un pueblo que sí está muy bien ubicado, hermanos. No voy a ser puntual en esto para que no se sienta mal ninguno de ustedes, pero de alguna manera el enemigo le ha tirado dardos a más de alguno y les ha dicho
que no sirve para nada. Si hasta los adultos les dice Satanás. Amén, que el Señor reprenda al diablo, porque usted y yo somos de gran valor en las manos del Señor. Así como aquel jovencito que solo tenía unos poquitos panes y pececillos, pero lo puso en las manos del Señor y el Señor lo hizo grande, lo multiplicó. Amén, así Dios también puede hacer con la juventud. Tal vez digas, no, nadie se fija en mí. Dios ha fijado sus ojos en ti y Él te dice, solo dame lo que tiene y ya verás lo que puedo hacer contigo. Amén, solo dame lo único que tiene, solo dame eso. Trae a Dios todo lo que tiene y Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. Está escrito en la palabra del Señor. A los que antes conoció, dice. La realidad es que antes de crear todas las cosas, el Señor nos conocía. ¿No les alegra que antes de ser creado el sol, la luna, las estrellas, el mar, la tierra, toda la galaxia y el cielo mismo, querido hermano, antes de que todo eso fuera creado, Él ya nos conocía? Estábamos en el corazón del Padre, amén. Saben que a mí me encanta mucho una alabanza de los voceros de Cristo que dice, tengo un sello que el Espíritu me ha dado, amén. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, amén. Escogido fui de Dios, en Él amado. Dice, escogido fui de Dios y en Él amado. ¿Cuántos se sienten escogidos por Dios? Escogido fui de Dios, en Él amado. Y ¿sabes qué? En mi corazón y en el corazón de la juventud hay un sello que dice propiedad privada. Pertenecemos a Jesucristo. Él murió en la cruz por tu vida. Él murió en la cruz por mi vida y somos propiedad privada de Él. El diablo se va a quedar con las ganas de devorárselos. Como decía, queridos hermanos, el hermano el lunes, que en una ocasión un señor llegó a la casa de otro y ahí tenían un perro. Y entonces y el perro salió y mordió al que iba entrando. Pero de repente dice que el hombre, en vez de sentir dolor, sentía cosquilla y le daba mucha risa. Y entonces y le dice el dueño, no se preocupe, porque ese perro no tiene dientes, solo la encía. Por eso es que el hombre se moría de la risa, porque le hacía cosquilla con la encía. El diablo también así es, querido hermano. Es un perro desdientado que quiere morder a la juventud, pero sabe algo, a nosotros no los puede tocar porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, amén. Cubrimos a la juventud de esta congregación con la sangre del Cordero. Ángeles de Dios acamparán alrededor de su vida y todo lo que toque va a ser de prosperidad en el nombre del Señor. No seremos la burla del enemigo. Al contrario, el enemigo dirá, no los puedo tocar. Si Cristo viene pronto, gloria a Dios, nos queremos ir con Él. Pero si no viene todavía, hermanos, pues la hora y el día nadie lo sabe. Si aparece alguien diciéndole algo, dígale, eres un embustero, hijo del diablo, vete al infierno. Porque la hora nadie la sabe. Pero si tardara en venir, con la ayuda de Dios vamos a ver a los niños que pasan todos los miércoles aquí, queridos hermanos, sirviéndole al Señor, amén. Vamos a ver a los jóvenes que tienen 15, 16, 20, 24 años sirviéndole al Señor con todas sus fuerzas. Porque los ángeles de Dios van a guardarles, van a cuidarles. Dice lo primero, a los que antes conoció. Eres conocido por Dios. Eres conocido por Dios. ¿Se alegran porque ustedes son conocidos por Dios? A algunos les gustaría ser conocidos por Donald Trump. Bueno, a otros no. A otros dicen, si me conoce me agarra y me manda. Pero nosotros no somos conocidos por ningún famoso de esta tierra, pero somos conocidos por el Rey de Reyes y Señor de los Señores, a los que antes conoció. No habíamos nacido, pero Dios ya nos conocía y nos conoce perfectamente. ¿Y sabe qué es lo que me impacta tanto, hermanos? Que dice que aún hasta los cabellos de nuestra cabeza Él los tiene contados. Para las hermanas que van y dicen, Dios mío, cuánto pelo se me está cayendo. El Señor ahí hace su matemática y dice, ahora solo le quedaron tantos ya.
Bueno, y para los varones también, si eso no perdona. Pero me impacta como dice la Biblia, que aún hasta los cabellos de nuestra cabeza. ¿A quién le importa un cabello? Uno. Ya varios sí le importa mucho. Pero ¿a quién le importa un cabello? A nadie. Se ve que se cae, no le presta atención. Ya mayormente si es cana hasta se la arranca. Y dice, pero a Dios sí le importa tanto. ¿Usted no cree que es tan maravilloso que dice a los que antes conoció y Él está tan pendiente de nosotros que aún un cabello de su cabeza le interesa? Ese es un cuidado extremo. Mire ahí, las hermanas ya están jugando con su cabello, ¿eh? Y dice, Dios nos conoció desde siempre y nos conoce personalmente. Cuando estás ahí en tu cuarto, en tu trabajo, en tu carro, Él te conoce. Cuando vas llorando muchas veces, cuando te encuentras en tu cama o en tu cuarto ahí desconsolado, triste, el Señor te conoce. Pero lo importante en esto es decirle, Señor, yo sé que me conoce y conoces esto que estoy pasando y aquí vengo, yo me rindo. Jeremías 1:5, la palabra del Señor nos enseña algo poderoso ahí también. En Jeremías 1:5, mire, también nosotros podemos ver lo importante que dice ahí. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, ¿qué pasó? Imagínense, algunos pensaron que era una noche de placer entre papá y mamá. No, no es cierto. Fue que un propósito había. Fue que un propósito había. Y Dios dice en su palabra, antes que te formase en el vientre te conocí. Eso es especial. Somos conocidos por Dios. Y dice, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones, hablando de Jeremías ya. Ahí. Ahora nosotros no somos santificados únicamente, queridos hermanos, así, sino que en la sangre de Cristo. ¿Cuántos son santos aquí? Levante la mano. Amén, amén. Oiga, hermanos, pero solo unos 5. ¿Cuántos son santos aquí? Levante la mano, los santos del Señor. ¿Sabe por qué usted no la levanta probablemente? Porque esté cansado primero, o porque no lee la palabra de Dios. Porque si usted lee las cartas del apóstol Pablo, dice a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, a los santos y a los santos y a los santos. Usted y yo somos santos en Cristo, amén. Somos santos porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Claro que hay una santidad progresiva, que cada día vamos pareciéndonos más al Señor. Pero le dice ahí a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:19. Es algo también donde el Señor lo vuelve a recalcar para que usted se vaya este día, querido hermano, ahí alegre, gozoso y diciendo, yo no soy un accidente. Como muchos se les ha dicho en nuestros países, mejor hubiera tenido un rollo de alambre, le dicen algunos. Y hay jóvenes que van creciendo con eso, queridos hermanos. Dicen, no, ¿para qué nací? Pero miren lo que dice ahí en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Qué dice? Conoce el Señor a los que son suyos, amén. Tenemos el sello del Señor que Él nos lo dio, amén, el sello del Espíritu Santo. Y Él dice, conoce el Señor a los que son suyos, amén. El Señor nos conoce, todos los que estamos aquí, los que somos de Él, Él nos conoce, queridos hermanos. Él nos conoce. Usted tiene que irse seguro de que es conocido por Dios. Somos hijos conocidos por Él. Tal vez usted diga, hermano, yo no conocí a mi padre y tampoco él me conoce. Como David dijo, que aunque tu padre y tu madre te abandonen,
con todo el Señor te recogerá. Aunque tal vez no conoces a tu padre biológico, tal vez no te conoce tu padre a ti, pero el Señor te conoce. Y qué mejor padre que es nuestro Padre Celestial, amén. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunos van cargando con eso, queridos hermanos. Yo no estoy diciendo que eso es fácil, no conocer al padre biológico. Probablemente sea una situación bien difícil, pero sabes algo, el Señor te conoce ahora y Él te dice: hijo, no tienes que estar triste, joven, no tienes que vivir esta vida más. Sabe bien que yo te conozco, yo te amo y yo quiero usarte, yo quiero levantarte. El Señor conoce a los que son de Él. Y volvemos al verso de Romanos 28, 29, que también nos enseña otra verdad. También dice: a los que conoció. También, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, en primer lugar, somos ¿qué? ¿Perdón? Conocidos. En primer lugar, somos ¿qué, hermanos de este costado? Conocidos, amén. Y luego dice: también a los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? Imagínense, hermanos, nos conoció y después nos predestinó para hacernos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabe qué? Yo creo firmemente que el Señor sigue trabajando en mi vida, en tu vida, en la vida de los jóvenes. Ahora los podemos ver tal vez de alguna manera ahí que así un poco uno dice: ¿será? Pero vamos a ser creyentes. Vamos a creer de que esta juventud va a marcar la diferencia. Y ya la está marcando, hermano. Yo lo veo, lo vemos por las redes sociales, lo vemos allá afuera cuando sale a evangelizar. Algunos jóvenes solo Nintendo dicen, solo teléfono, pero los jóvenes de aquí, ellos salen allá afuera a evangelizar, a ganar las almas. Saben que es la tarea más importante y la labor más especial que harán en esta tierra. Eso significa que Dios, queridos hermanos, está trabajando. No somos cualquier clase de hijo. Somos hijos especiales. Somos hijos especiales. No cualquier clase de hijo, sino un hijo que dice la Biblia, no lo digo yo, sino que dice que vamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él está trabajando cada día. Bueno, no sé, ¿usted se siente que cada día se va pareciendo más al Señor Jesús? Cada día que vive usted dice: cada día me voy pareciendo más. Váyase al espejo y vea su rostro a ver si le brilla. No porque se echa toda esa cosa, no, sino porque pasa en la presencia del Señor. Ahí, amén, como Esteban, como a Moisés, que le brillaba el rostro porque estaba cerquita de él. Eran conocidos. Para irnos haciendo cada día más parecidos al Señor. A algunos hermanos no les gusta como son. Una hermana me dijo en una ocasión: ¿sabe qué, hermano Ismael? Si yo pudiera volver o como poder hacerme algunos ajustes, me dijo, si Dios me diera esa oportunidad de no tirarme así aquí al mundo así, yo me mandara a poner de todo, dijo, sí, así para que se vaya, de todo. Porque muchos no están conformes como Dios los hizo, pero usted es especial ante Dios. Está pequeñito, está bajito, dele gloria a Dios. Está bien grande, dele gloria a Dios. Está flaquito, dele gloria a Dios. Está un poquito pasadito, pues gloria a Dios y y dele gloria a Dios. El hermano flaquito dicen por ahí. Pero alabe a Dios por todo. Agradézcale porque Él nos está haciendo conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué va a andar todo triste ahí diciendo: Señor, si tan solo me hubieras dado un poquito más de libra? Alégrese, alégrese, amén. Dígale: Señor, gracias porque soy especial ante tus ojos. Si está un poquito pasadito, pues disfrute toda esa bendición y diga: gloria a Dios, aleluya, que estoy bien robusto. Y si está flaco, pues dígale: gloria a Dios porque
Casi toda la ropa que me regalan me queda, diga. Por todo hay que darle gracias al Señor. Usted sabe que muchos cristianos andan con ese síndrome, queridos hermanos, de que no se sienten bien. Y el Señor dice, si tan solo supieras que te estoy haciendo a la imagen de mi hijo. Ahí dice, mire, a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. El proyecto de Dios para nuestra vida es transformarnos día a día hasta que nos parezcamos. Y la Biblia dice que cuando Él se manifieste en gloria, seremos semejantes a Él, tal como Él es. Dice la Escritura que cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. Juan lo escribió de esta manera y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco no le han conocido. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hermano, yo solo espero ese día cuando Cristo regrese, amén. Y todo esto va a pasar. Los que se sienten feitos ahí van a ser bonitos. Los que se sienten un poco así todos mal con su autoestima, el Señor los quiere cambiar aquí. Camine como lo que usted es, un hijo de Dios. Cuando vaya a su trabajo, no ande ahí con la frente viendo al piso, sino que diga, aquí va caminando un hijo de Dios, amén. Uno que es sellado por el Espíritu Santo, alguien con quien Dios tiene un plan, un propósito y que está siendo transformado cada día. Efesios 1:5 nos dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Efesios 1:5 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Yo meditaba un poco y indagaba un poquito en eso que dice según el puro afecto de su voluntad. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que así para que lo entienda bien, ojalá que no se oiga un poco raro, pero igual, hermano, yo no soy estudiado para estarle hablando bien refinado. Pero dice, según el puro afecto de su voluntad, quiere decir, según como a Él le dio la gana. Así de fácil. Eso es tan sencillo de entenderlo. A Él le dio la gana, queridos hermanos, de hacernos así. ¿Y usted cree que usted es feo de Dios? No. Guapos ante Dios. Somos hermosos, queridos hermanos, ante Dios. Y Él cuando lo mira caminar dice, ahí va uno que es hecho a la imagen mía. Así dice la Biblia. Y dice en amor, pero fue por amor. Fue por amor. El Señor nos reunió allá a Los Ángeles y le dijo, ¿te parece que haga a Ismael así de flaco? No, a Él le dio la gana hacerlo así. Pero por su amor, por su gracia, su misericordia. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme a ¿qué dice? En Él asimismo dice, habiendo sido predestinado conforme al propósito que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según su propósito. Nosotros aquí existimos con un propósito. Aquí nosotros vivimos con un propósito. Si no lo has encontrado, pues hoy le puedes decir al Señor, ayúdame a encontrar el propósito por el cual tú me has llamado. Es tiempo de levantarse. No es posible que lleve 5 años en una congregación y todavía no sepa para qué Dios lo ha llamado. Empiece a decirle, Señor, muéstrame el propósito para el cual tú me has llamado. Enséñame tus sendas. Segundo lugar, dice también en Romanos 8:29, dice que a los que antes conoció, también los que, y también luego dice, más abajo también dice que los llamó, o más arriba me parece que dice, que también nos llamó. A estos también llamó. Usted es un llamado por Dios.
Y cuando me refiero a llamado, no estoy diciendo que va a querer venir a derrocar al pastor, porque muchos dicen, soy llamado por Dios y ya quieren hacer divisiones en las iglesias. Y es el síndrome que está matando a las iglesias aquí, queridos hermanos. Que el Señor reprenda al diablo, porque cualquiera se le mete el diablo y dice, no, el Señor me ha llamado, me usa, y empieza a hacer división, a irse a rentar un local. Ese es un gran daño que le está haciendo a las congregaciones ahora. Hay una carga en mi corazón y le he orado al Señor y le he dicho, Señor, ¿por qué nosotros somos tan así, malos? Queridos hermanos, uno se encuentra ya, de repente uno le dice a alguien, ve a alguien y le dice, asiste a una congregación, allí estamos queriendo levantar, dicen, una obrita. Pero, y un día le dije a alguien, no sé si lo va a ver por cámara, pero si lo mira, pues que se lo recalco nuevamente, porque cuando se repite 2 veces se aprende más fácil. Entonces, pero ¿sabe algo? Yo le dije, ¿en realidad a usted le encendió la zarza el Señor? Porque cuando Dios llamó a Moisés, lo llevó arriba y le encendió una zarza y le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Esta zarza que estoy encendiendo es señal de que yo te estoy llamando, amén. Y eso fue lo que yo le dije a la persona. Le encendió la zarza el Señor ya para esto. Porque la gente no sabe a lo que se mete, solo por no estar de acuerdo en algo. Y muchas veces no va a estar de acuerdo en todo la gente. Pero eso no quiere decir que no podemos trabajar para el mismo Señor, para el mismo reino de los cielos. Queridos hermanos, nosotros podemos hacer la obra de Dios juntos, sin hacerle daño a la obra. Yo no sé si usted lo ha observado, yo sí lo he observado y soy muy observativo en esto, pero ese síndrome o ese demonio no lo tienen los americanos. Por eso es que los americanos tienen congregaciones de miles y cuando emprenden un proyecto de construir un templo, ellos lo arman así rapidito, porque ellos entienden a quién Dios ha llamado, a quién Dios ha puesto al frente de la obra, y ellos dicen, vamos a apoyar, vamos a unirnos, vamos a hacer esto. Pero en los hispanos ese es un demonio que está haciendo tanto daño. A cualquiera ya dice, no, Dios me ha llamado. No puede sanar a alguien, querido hermano, que ya dice, no, Dios me usa. No esperan que sea Dios poniendo en el corazón del hombre de Dios que ha puesto, para que sea Dios enviándolo a abrir una obra en África. Todos quieren la túnica de José, pero ellos no quieren pasar ahí por la cisterna. Ellos no quieren pasar allá a ser vendidos. Ellos quieren de un solo ponérsela. Pero la Biblia dice, a los que llamó. A los que llamó. Recuerde que cuando alguien se le acercó a usted, le habló del Señor, a través de esa persona se acercó a Dios y era Dios llamándolo. Cuando alguien se le acercó, usted tal vez diga, fue accidente que se acercó este me trajo a la iglesia, dicen algunos. Por este fulano estoy aquí en esta congregación, o por esta hermana estoy en la congregación. No es por eso. A esa persona Dios usó, pero era Dios llamándole por medio de ella, porque la Biblia dice, a los que conoció también los llamó. Por eso usted debe estar agradecido por esa persona que se le acercó a hablarle del plan de salvación. ¿Cuántos se acuerdan al que Dios usó para evangelizarlo y traerlo a los pies de Cristo? ¿Le ha agradecido al Señor? Debemos de agradecerle, acordarnos con gratitud. Romanos 9:24 también menciona algo referente de eso. Romanos 9:24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Mire qué gracia, qué misericordia. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros. Yo creo que Dios me llamó para que yo sea su hijo. Yo creo que Dios lo llamó a usted para que usted sea su hijo. Por eso es que debemos de estar agradecidos. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermanos, si Dios fuera
un Dios racista, ¿usted cree que nosotros estuviéramos aquí? Pero gracias a Dios que Él, queridos hermanos, nos ama a todos por igual. Él ama a los morenos, Él ama a los amarillos, Él ama a los blancos, Él ama a los altos, Él ama a los pequeños, Él ama a todas las naciones, Él ama a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Si solo a los judíos hubiera amado, hermanos, si hubiera dicho no, porque los judíos son bien regulares. Son muy guapos, dice la hermana. Y sí, es cierto, hermano. Pero imagínense que solo para ellos hubiera venido. ¿Dónde estuviéramos nosotros, hermanos? Mejor no se miren ni uno al otro, porque... Pero gracias a la misericordia de Dios que Él también nos escogió a nosotros, amén. ¿Cuántos le agradecen a Dios, querido hermano? Somos escogidos, somos llamados. Pero con un propósito. En 1 Corintios 1:2 nos lo menciona. Con un propósito Él nos ha llamado también. Ahí en 1 Corintios 1:2, dice a los 1 Corintios 1:2, ¿sí? A la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y dice, ¿a qué? ¿Con quiénes? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, amén. Hemos sido llamados para ser santos, amén. No para vivir, queridos hermanos, una vida a como se nos antoja, sino para ser cada día más santos para Dios, amén. Este es el llamado que Dios nos ha hecho también, a ser santos. Cada día debemos de vivir. Como mencionaba el pastor en una ocasión, una de sus prédicas, que dice que estaba una persona limpiando el templo y llegó la otra ahí queriendo ver cómo eran los templos evangélicos, y mira a las paredes y le dice, ¿y dónde están los santos? Pensando que era una de los católicos, y le dice la hermana, oh, los santos vienen más tarde, le dice. Los santos van a entrar más tarde a este lugar. Aquí también están los santos, amén. No hay nada de esas cosas en las paredes, pero sí hay santos aquí, y hemos sido llamados cada día a ser más santos. Tercer lugar, dice también en Romanos 8:29, y a los que conoció, llamó, y a los que llamó, a ellos también justificó. A ellos también lo justificó. Esta es una tremenda verdad que debemos de proclamarla cada día, que somos justificados. La Biblia dice, justificados pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos son justificados aquí? Levante la mano los justificados y dígale, gracias Señor, porque soy un hijo justificado. Hemos sido justificados por Dios, así es que tenemos que desechar todo espíritu de condenación. Nosotros no somos llamados a condenar. Nadie puede condenar a nadie. El único que va a condenar es Cristo Jesús. Y la Biblia dice que nosotros somos justificados. ¿Alguna vez cuando ha evangelizado a alguien no le han dicho, tú dices que eres santo? Tú dices que vas para el cielo. Y ahí sí, que le lean ahí exactamente. Somos justificados. Con voz en cuello dígale, aunque no le guste al diablo, soy santificado, soy justificado, soy perdonado y voy para el cielo, aunque el diablo no le guste, porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Mi nombre está escrito allá en el libro de la vida, aunque el diablo lo quiera borrar, aunque cualquier demonio quiera. La Biblia dice que mi nombre está escrito en el libro de la vida y he sido justificado, soy justificado. Por lo tanto, tienes que estar siempre agradecido y firme. Si le preguntan allá afuera que eres salvo, diga con firmeza, claro que sí, al 100%. Porque eso somos, hermanos. Hay evangélicos que le preguntan, ¿y eres salvo? Ahí voy a la iglesia.
Yo no sé, dicen ahí el pastor, dice, los que predican ahí dicen que voy para el cielo, pero yo no sé de eso. Muchos cristianos son así, hermano. Usted necesita venir a confirmar su fe en Dios y decirle: Señor, ayúdame a ser firme, a creer en esto. Somos justificados, vamos para el cielo. Dice que Pablo le hablaba a los Efesios en el capítulo 6, verso 14, y dice: vestidos con la coraza de justicia. Fíjese que yo pensaba en esto porque cuando uno piensa vestidos con la coraza de justicia, casi como que la mente se activa a pensar de que es para una guerra, de que le van a caer dardos, flechas y todo. Pero dice con la coraza de justicia. O sea que usted tiene que vestirse todos los días o estar seguro todos los días de que está vestido con esa coraza de justicia. La justicia de Dios se nos fue dada a nosotros. No porque lo merecíamos, sino porque Él lo hizo posible allá en la cruz del Calvario. Eso es lo que la Biblia dice. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Por eso en Romanos 8:33 hay una pregunta que Pablo le hace a los romanos y le dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ese es el único que acusa es Satanás, pero las palabras de Satanás no tienen valor aquí, queridos hermanos, porque sabe algo, lo que vale es esta palabra poderosa que el Señor ha dado, amén. La Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, amén. ¿Quién acusará a los escogidos? Si el diablo viene a acusarte, dile: diablo, vete, tú me estás queriendo hacer pensar en mi pasado, yo te voy a recordar tu futuro a ti, amén. Si te me recuerda mi pasado, yo te recuerdo mi futuro. Tú vas a arder en las llamas del infierno y nosotros vamos a brillar con Cristo allá en la patria celestial. La Biblia lo dice, queridos hermanos, y yo lo creo. La Biblia dice que nosotros vamos a ir a vivir a un lugar hermoso, especial. Y si el diablo nos acusa, lo vamos a reprender y le vamos a decir: sabemos que eres padre de toda mentira y no te creemos nada. Aunque algunos le prestan más atención al diablo que a la palabra de Dios. Ese es el gran problema que hay. Yo no sé si ustedes lo han sentido, pero sí, yo lo he sentido eso muchas veces en los cristianos, que es un gran problema que ellos le creen más al diablo. Satanás le tira un dardo de enfermedad y ya después dice: ay, esta es mi enfermedad. Se apropian de esas cosas, cuando debería decir: este es un dardo del diablo que me quiere atrofiar mi salud, pero lo reprendo en el nombre del Señor y declaro en el nombre de Jesús que por sus llagas hemos sido sanados, que por la sangre de Cristo, por las llagas de Cristo somos sanados nosotros. Por lo demás no podemos vivir bajo condenación. Cristo es nuestra justicia. Cuando nos vestimos de Cristo, los dardos del maligno solo van a rebotar en esa coraza y no podrán penetrarnos. Cuando nos vestimos de esa coraza de justicia, Satanás tira dardos todos los días. Todas las mañanas, toda tarde, a toda hora Satanás tira. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta entender lo que es la dimensión espiritual. Muchas veces no podemos entender eso, pero cuando realmente nosotros comprendemos, el enemigo quisiera destruirnos a todos, pero no puede, se va a quedar con las ganas. Cuarto y último lugar, para que ya se alegre, hermano. Dice: a esos también glorificó. A los que llamó, también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Cómo usted entiende esa palabra glorificó? Yo solo quiero que usted lo lleve en su corazón y en su mente y lo vaya a estudiar. Dice: a esos también glorificó. La Biblia dice que usted y yo estábamos muertos en delitos
y pecados. Pero cuando Cristo vino, nos dio vida. Entonces, yo espero que no lo vaya a entender mal, porque no es exactamente lo que quiero que entienda, pero eso es lo que la Biblia enseña, que cuando nosotros venimos y somos perdonados, Él nos da vida. Entonces, y ahí es donde toma lugar esta frase que dice, también glorificó. Es decir, que cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, Él vino y nos levantó, amén. Nos dio vida, nos hizo reyes y sacerdotes para gloria de Dios el Padre. La palabra de Dios dice, aunque esto también hace una alusión al día en que Cristo va a volver. Como dice Pablo, que esto mortal se va a vestir de inmortalidad, y esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Entonces ahí estaremos glorificados totalmente y ahí es donde va a decir lo que la escritura dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Los hijos de Dios vamos a estar glorificados, queridos hermanos. Aleluya, gloria a Dios, porque estas son las promesas que Dios tiene para todos sus hijos, para la juventud que se guarda para Dios. Dios transformará este cuerpo de humillación, queridos hermanos, en un cuerpo de gloria para su honra y para su gloria. Lo dice Filipenses 3:21. Con estas verdades, queridos hermanos, es para que usted se vaya de este lugar bendecido y que no le preste atención a las mentiras del diablo. Cuando el diablo le digas que no vale nada, que nadie da un penny por usted, dígale: diablo mentiroso, te equivocaste, por mí fue pagado un precio tan alto allá en la cruz del Calvario. La sangre del Cordero del Hijo de Dios, la sangre de Cristo fue derramada, queridos hermanos. Concluyo donde empecé, en San Juan 8:31 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí, dijo Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay un lugar preparado allá para los fieles, para los hijos de Dios. Hay un lugar preparado para remanente fiel allá en la patria celestial. La Biblia lo dice y yo lo creo. Amén. Yo sé que Cristo va a hacer grandes cosas con cada uno de ustedes y de nosotros. Lo mejor está por llegar. Lo mejor está por venir, queridos hermanos. Avanza, no te detengas, no te detengas por nada. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Tal vez estás pasando pruebas, luchas, dificultades. Te sientes frustrado, quizás estás enfermo, quizás estás en unas dificultades tremendas, pero déjame decirle algo, que un poquito más y el que ha de venir vendrá. Pronto va a pasar todo, pronto el dolor se va a ir, pronto la enfermedad se va a ir y pronto estaremos allá en un lugar donde ya no habrá más llanto, no más dolor, ni más tristeza, porque Dios nos va a llevar con Él. Vamos a ponernos de pie en esta hora y le vamos a dar gracias